Hermana Mireya, ¿nos puede alternar esta lectura? 1. ¿Sí? La santa palabra de todo el libro. Sí. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo perdonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Que nadie entre vosotros de su pueblo sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otros 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran con 1400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Padre, gracias te doy por esta tarde que nos permites meditar en tus palabras. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestro corazón para que podamos comprenderla y podamos también adaptarla, Señor, a nuestros tiempos y también vivirla en medio de nuestros tiempos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ven, Esdras era un sacerdote que fue llevado cautivo, que estaba allá en Babilonia, que había vivido, al parecer, una buena parte del cautiverio. Sin embargo, el Señor tiene sus tiempos y había prometido que iban a estar 70 años en cautiverio. Ya estaban por cumplirse los 70 años. Y Dios, que nada se le escapa, todo tiene su tiempo, hace todas las cosas de manera sorprendente, porque yo siempre he dicho que Dios ocupa a las personas que nosotros menos imaginaríamos para que su gloria se manifieste y también para que nosotros disfrutemos su bendición. Cuando nosotros vemos en el capítulo 1 de Esdras, vemos empezando por un decreto. Un decreto es una ordenanza, es algo que se tiene que cumplir, es algo que ya no hay vuelta atrás. Y dice que es un decreto de Ciro. Ciro era un rey persa. Todos conocemos, los persas eran una cultura bastante interesante, sin embargo no dejaban de ser una cultura politeísta. Pero este Ciro es interesante porque en medio de esa cultura reconoce al Dios de los cielos
reconoce a ese Dios que le dio todo el poder que tiene. Dice, Dios me entregó en mi mano todos los pueblos. Y yo quiero ahora que todos los que están de Judá aquí en esta zona regresen a su tierra, pero regresen con un propósito. Regresen a edificar un templo, el templo para Dios. Y yo me quedé pensando, pues después de 70 años ya había nuevas generaciones, ya habían tenido hijos, ya tenían sus casas, y obviamente muchos no sintieron en su corazón el regresar a Jerusalén. Sin embargo, a todos aquellos que quisieron, se les dio la oportunidad de regresar, pero incluso se les dio todo lo que iban a necesitar, no todo realmente, pero sí una buena parte de lo que iban a necesitar para la casa del Señor. Yo quisiera que ustedes pensaran un poquito. ¿Para nosotros es importante el templo? ¿Sí? ¿Por el templo? Pues sí, ¿por qué es importante? Pues es el lugar a donde nosotros sentimos la confianza y la paz y el venir a adorar y a glorificar a Dios. O sea, yo sé que lo hago en la casa de ustedes, pero pues igual ya como que me siento, estoy en la sala, estoy acá, estoy allá. Pero el venir aquí a mí se me hace lugar de respeto. Y sobre todo, por ejemplo, el hecho así cuando ando barriendo así como que, ay, Señor, es para ti, Señor, es para ti. O sea, como que es algo que nace, se siente bonito, pues. No lo siento en estar barriendo otro lugar. O sea, para mí es algo muy importante de respeto. Muy bien. Hermana Armida. Sí, pues como la primera es bonito estar en un lugar donde todos no soy solo yo, que en la casa estamos nosotros, pero venir aquí, convivir con los hermanos, ver que hay personas que están en la misma situación. O sea, eso es lo que nos hace sentir todavía mejor para la vida. ¿Ustedes quieren participar? ¿No? Es interesante porque todos los pueblos tienen templos, de cualquier tribu, de cualquier raza, todos tienen templos, porque representan la presencia de un Dios, la presencia de ese ser que adoran. Y es bien interesante cómo en este pasaje el sacerdote Esdras da testimonio de que no fue una idea original de él como sacerdote. O sea, fue una idea del rey que estaba gobernando en aquellos tiempos. Uno lo puede ver como cierta gracia, pero en realidad no fue la gracia del rey Ciro. Fue la gracia de Dios que estaba pendiente de su pueblo y que sabía que necesitaba regresar a ese lugar donde habían sido tomados, donde habían sido disciplinados. Sin embargo, imagínense ustedes, hermanos, para ellos qué difícil fue regresar a un lugar donde estaba todo destruido. De hecho, Esdras y Nehemías se dice que fueron escritos juntos, pero en Nehemías vemos en el capítulo 1 que cuando sale, él está al servicio del rey como copero del rey, quiere decir que diario lo veía, y vienen unos amigos de Judá y les dice, cuéntenme, ¿cómo está todo por allá? Y lo único que tienen son malas noticias, porque han pasado 70 años y no han podido ni siquiera reconstruirse moralmente. Se quedaron algunos en Judá, pero se quedaron sin ánimo, sin aliento, estaban totalmente empobrecidos, no tenían nada, ni siquiera los ánimos de acercarse a escuchar, los ánimos de acercarse para escuchar la voz o la palabra de Dios. Más adelante nosotros vemos con Esdras que encuentran los libros de la ley por allá arrumbados. Imagínense el descuido moral, espiritual que tenía un pueblo que, si bien es cierto, había quedado en su tierra,
pero que había quedado devastado. La ciudad estaba en ruinas, estaba quemada, el templo estaba destruido, estaba abandonado, y es así como se encuentra un pueblo realmente pues mal. Sin embargo, Ciro dice, vayan y construyan el templo. Es curioso que lo primero que dice, no vayan y construyan casas, vayan y construyan la muralla, como más adelante vemos con Nehemías. Nehemías lo que llegó a hacer es a construir una muralla para proteger el pueblo. Pero Ciro empieza por decir, vayan y construyan un templo a Jehová, el Dios del cielo, que me dio todo el poder que tengo. Y les dice, vayan y pidan oro, pidan plata a sus vecinos. Y la gente se los da. Pero no solo con eso, es algo interesante porque Ciro sabía que había en su posesión aquellos utensilios que habían traído del templo de Jerusalén, y no dice, bueno, hagan nuevos. Sabía que esos utensilios tenían un propósito y tenían una utilidad. ¿Se dieron cuenta cuántos utensilios eran en total? 5,400 utensilios entre oro y plata. No dice que eran grandes, no dice el tamaño, dice que eran vasos, dice que eran cucharas, o sea, eran diferentes utensilios que iban a ocupar en el templo de Jehová. Qué interesante es que este rey le regresa a Dios aquello que él sabía que era suyo. Otros reyes como Belsasar habían utilizado esos utensilios para satisfacer su propio ego. Tuvo una fiesta y dijo, tráiganme los vasos de oro del templo de Jerusalén. ¿Y recuerdan lo que pasó esa noche? Esa noche murió Belsasar. Esa noche acabó con su vida. Sin embargo, aquí Ciro dice, vayan y edifiquen. Y yo no sé, hermanos, he estado viendo muchos templos muy bonitos, muchos templos que uno diría, ay, qué bonito sería que nosotros tuviéramos este templo, sería maravilloso porque es una manera de testificar a la gente cuánto amamos a Dios. De hecho, el hecho de que nosotros tengamos un templo no solo es un punto de reunión, es un punto de testimonio, es un punto de alabanza, es un punto de generosidad de Dios, pero también de nuestra generosidad. Es un punto en el que habla de nuestro amor hacia Dios. Si nosotros tenemos un templo descuidado, pues va a decir que nosotros realmente no tenemos interés en el culto. Si nosotros tuviéramos un templo muy cuidado, caray, dice Monse, aquí sí la invierten. Sin embargo, hermanos, o sea, las cosas materiales en realidad no importan tanto como las cosas espirituales, pero las cosas materiales son un pequeño destello de cómo nosotros estamos viviendo, de todo lo que hay, un poco de lo que hay en nuestro corazón. Doy gracias a Dios porque, aunque sea regañadientes y todo, creo que es una iglesia que se esfuerza por estar ahí cuidando el templo físico, la verdad. Sin embargo, hay algo que debemos cuidar más: nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Que lo que hacemos aquí sea un reflejo de nuestra vivencia espiritual con Dios, que no nada más querramos templos súper bonitos. En algún momento el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando andaba caminando en el templo? Y ellos le decían, mira Señor, ¿por qué? ¿Qué creen? Ese templo después lo hicieron de mármol. Primero era de piedra, después hicieron de mármol todas las paredes, entonces a lo lejos se veía el templo. Y Jesús les dijo, qué bonito que se ve el templo. Le invirtieron. Pero de cierto les digo que este templo en 3 días lo derribaré. De nada sirve que tengamos un gran templo si nosotros no estamos entregando nuestra vida, nuestro ser a Dios. En un principio, el primer templo se dice que fue una de las cosas más gloriosas que tuvo Israel.
Se dice que pudiera haber sido una de las octavas maravillas, porque cuando nosotros descubrimos a través de Éxodo cómo lo hicieron, cómo estaba por dentro, podemos ver todo lo que reunió David para hacer el templo de Salomón. Realmente era una cosa majestuosa y ellos estaban orgullosos. Pensaban que el templo no solo era su máximo orgullo, era su refugio. Sin embargo, su pecado hizo que ese templo fuese destruido. Y el hecho de que destruyeran el templo, no solo destruyeron un edificio, destruyeron la bendición de un pueblo que sabía que su única fuente de bendición era Dios. Y así como en el Génesis, ¿se acuerdan del Génesis que dice que del Edén salía un río que se dividía en cuatro ríos y que regaba toda la tierra? Ese Edén era el trono de Dios, al cual podían venir todas las naciones. Y ese Edén, de ese trono de Dios, salía la bendición para todas las naciones. Pero cuando todas las naciones se olvidan de dónde procede la bendición inicial, la bendición principal, entonces empezamos a tener problemas. Dios quiera que podamos cada día de nuestra vida dedicar un poco de tiempo, un poco de nuestro esfuerzo, a veces también un poco de nuestro dinero, pero sobre todo un poco de nuestro corazón para servir a Dios aquí en el templo, pero también para servirle allá afuera. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que esté con nosotros en esto. Voy a invitar a Armida, ¿nos puedes ayudar con una oración, por favor? Estamos muy agradecidos por el mensaje que hemos escuchado. Esperamos que nos mantengamos en nuestro corazón, y pedimos bendición para todos los amigos que están ausentes, cuídalos, protégelos y guíalos a llevar tu mensaje a los que necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.